Por 21 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Senado rechazó la nominación de Enrique Rajevich como nuevo contralor. A pesar de las intensas negociaciones, el gobierno no consiguió los 22 votos necesarios para aprobar su candidato, porque esto es noticia. Tomamos contacto con el Congreso Nacional, nos espera el senador independiente Pedro Araya. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Bien, pues aquí estamos terminando ya una intensa jornada en el Senado. Sí, pues, senador, le quería preguntar por lo que ocurrió hace un poquito rato atrás en la sala del Senado cuando se rechaza la nominación de Enrique Rajevich como contralor. ¿Fue una derrota para el gobierno, para la presidenta Bachelet, para el ministro Burgos? A ver, lo primero que yo haría es desdramatizar la situación. Si uno quiere hacer un poco de historia o recordar, por ejemplo, qué es lo que pasó en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, antes de la nominación de Ramiro Mendoza como contralor, vivimos una situación similar donde se propuso un nombre que no tuvo los votos del Senado, fue rechazado y se tuvo que buscar otro nombre. Obviamente hoy día el gobierno había hecho un esfuerzo bastante serio de poder conseguir los 22 votos que se necesitaban para ratificar a Enrique Rajevich. Senador, ¿en qué cambió su opinión o su percepción sobre Enrique Rajevich pensando en lo que usted declaraba la semana pasada cuando usted dijo que si hubiésemos tenido que votar hoy por el nuevo contralor, nosotros no estábamos dispuestos a apoyarlo porque todavía persistían las dudas? Hoy usted votó a favor. ¿Qué pasó en una semana? Es que en una semana tuvimos un plazo de conversaciones que no tuvimos durante los 30 días previos a la nominación, porque fundamentalmente habían dos cuestionamientos que se le habían hecho a Enrique Rajevich como candidato a contralor. Uno era el que decía relación con el tema de la obtención de una beca y el pago de esa beca, el cual fue despejado el día que él va a la Comisión de Constitución, explica cuál fue el procedimiento de la obtención de la beca, cómo él pagó esa beca y en qué sentido se había sido demandado por el Consejo de Defensa del Estado. Eso lo aclara ese día, entrega una serie de antecedentes escritos que permiten dar claridad sobre esa situación. Y lo segundo era lo que decía relación con la posible imparcialidad que él podía no tener al momento de resolver algunos temas, dado que él ha trabajado durante muchos años en la administración del Estado. Lo que tuvimos durante esta semana fueron una serie de conversaciones, de intercambio de opiniones con el ministro del Interior, con abogados, con miembros del Consejo para la Transparencia, que señalaban que a Enrique Rajevich no le afectaba el principio de independencia al momento de fallar, dado que en las diversas labores que él había cumplido eran labores de carácter técnica y que quizás lo más concreto es que cuando él se desempeñó en el Consejo para la Transparencia no tuvo ningún problema, nadie cuestionó su labor, incluso fue reconocido por los miembros del Consejo para la Transparencia que eran tanto de gobierno como de la oposición de la época. ¿No había conflicto ético entonces con las anteriores actividades que tendría Enrique Rajevich asesorando a ciertos ministerios? Es que no la habría porque una cosa que hemos señalado y que fueron parte de las dudas que nos aclaró el ministro Burgos en estos 7 días que se produjeron desde su participación en la Comisión de Constitución al día de hoy, es que justamente cuáles eran los tipos de asesoría que él había desarrollado, que además eran asesoría en ministerios bastante específicas relativas a temas que él estudió, sobre todo en el Ministerio de la Vivienda, y donde asimismo se nos manifestó que Enrique Rajevich también le había prestado servicio como asesor al gobierno del expresidente Piñera. Y obviamente lo del Consejo para la Transparencia, que quizás es lo más importante, nunca hubo un reclamo respecto a su actuar de él en el Consejo, sino que muy por el contrario fue reconocido por los propios consejeros. Entonces, esos son elementos de juicio que no se tenían al momento en que se produce la nominación de Enrique Rajevich como candidato a contralor. ¿Usted hubiese preferido, senador, que en un primer momento, cuando surgieron los cuestionamientos a Enrique Rajevich, por lo que usted también nos explicaba, el ministro Burgos o la misma presidenta de la República, Michelle Bachelet, hubiese cambiado el nombre del postulante para asumir como contralor y así nos hubiésemos evitado lo que ocurrió la semana pasada con el retraso de la votación y lo que finalmente ocurrió hoy? Es que mira, más que cambiar el nombre, lo que le manifestamos al ministro Burgos en las conversaciones, donde además hemos hecho un mea culpa mutuo, él como ministro del Interior, en el sentido de que aquí lo que faltó fue un diálogo mucho más fluido para explicar las razones que el gobierno había tenido para impulsar un candidato a contralor, sino que se esperó hasta última hora, tensionando innecesariamente el ambiente, de explicar esta situación. Entonces, más allá del nombre propuesto, lo que se le ha dicho al ministro Burgos es que aquí lo que faltó fue un diálogo mucho más fluido, donde el gobierno pudiera explicar las razones de por qué estaba proponiendo a tal o cual candidato y haber escuchado las opiniones que tenían distintos senadores respecto a lo que estaba ocurriendo, lo que podía ocurrir en el caso de la Contraloría si es que se iba en esta situación. Y que ese diálogo el ministro lo asume y por eso se aplaza la votación una semana donde el gobierno trata y entrega nuevos antecedentes para que uno pueda ponderar de mejor forma la decisión que había que tomar el día de hoy. Pero finalmente los votos no se
consiguen, senador, y el ministro Burgos se lo mencionó en varias oportunidades, que él prácticamente ponía su cargo a disposición si es que no conseguía la ratificación de Rajevich como contralor. ¿Usted cree que el ministro Burgos debe renunciar a su cargo o que bien la presidenta debería aceptar una renuncia del ministro? Yo, mira, y en esto volver a insistir en lo que dijimos al comienzo, hay que desdramatizar la situación, efectivamente. Pero fue el propio ministro el que dramatizó cuando él dijo que ponía su cargo a disposición. Es que, mira, yo lo tomaría más bien que el ministro del Interior lo ha hecho en algún comentario señalando que el gobierno se estaba jugando en esta nominación parte importante de lo que esperaba que fuera el capital político de la coalición y que efectivamente el gobierno logra conseguir los 21 votos de la coalición, pero en esto el gobierno sabía que la nominación del Contralor se terminó transformando al final del día en una disputa política entre la Alianza por Chile y la nueva mayoría. O sea, si ustedes siguieron el debate que hubo el día de hoy en la sala del Senado, la gran mayoría de los senadores de la alianza que habló reconocieron las grandes capacidades técnicas y la calidad humana que tenía Enrique Rajevich. O sea, basta pensar, por ejemplo, la intervención que tuvo Hernán Larraín para referirse a él. Entonces, obviamente uno se da cuenta que se termina en un tema de carácter político votando en contra, y eso es lo que dicen los senadores de la alianza. Sí, no, le quería preguntar precisamente por las declaraciones que dio el senador Larraín, que finalmente se abstuvo de votar. Él dijo que un contralor debe reunir un respaldo que no sea mínimo. En relación a eso, ¿usted cree que la próxima elección de un fiscal nacional, por ejemplo, sí debería ser consensuada y tener el respaldo tanto de la nueva mayoría como también de la oposición? A ver, en la situación del fiscal nacional es una situación distinta. El fiscal nacional se requieren 25 votos y obviamente aquí hay una atribución exclusiva y excluyente de la presidenta de la República para ponerle un nombre al Senado. Una vez que la presidenta proponga, el gobierno tendrá que darse la tarea de poder convencer a los distintos senadores y senadoras de que el nombre propuesto es la persona idónea para dirigir el Ministerio Público en los próximos 8 años. Y obviamente eso va a ser motivo de mucha conversación porque hay miradas que son bastante críticas de quién debiera abordar el futuro de la institución, sobre todo por los desafíos que tiene el Ministerio Público en los próximos 8 años. Senador Pedro Araya, le agradecemos enormemente por el contacto. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. El senador independiente refiriéndose entonces a lo que ocurrió esta tarde en el Senado con el rechazo de la nominación del Contralor. Pausa comercial, volvemos, escríbanos, hashtag Esto es Noticia. Finalmente se da el Congreso Nacional, el encargado de definir el mecanismo para modificar la Constitución. En cadena nacional, la presidenta de la República entregó un cronograma en el que se da inicio al proceso constituyente, proyectos de ley que ingresarían en 2016 y 2017, pleno periodo de elecciones, porque esto es noticia. Chile necesita una nueva y mejor Constitución, nacida en democracia y que exprese la voluntad popular, una legítima y respetada por todos, que la conviertan en un motor de unidad nacional. Conversamos desde el Congreso Nacional con el diputado de la Democracia Cristiana, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara, Fuad Chahín. Diputado, ¿cómo está? Gracias por estar con Esto es Noticia. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Gusto saludarla. Un gusto conversar. Diputado, se deja de cumplir una de las principales promesas de campaña de la presidenta Michelle Bachelet, de que era contar con una nueva Constitución, con este anuncio que ella da en el día de ayer. Yo creo que naturalmente lo que hace la presidenta Bachelet es iniciar un proceso constituyente que cumple con varios requisitos que a mi juicio son fundamentales. Primero, con un amplio proceso de participación, que no es cualquier participación, es una participación que tiene una etapa preparatoria, una etapa presto, ¿no es cierto?, que es todo este proceso de educación cívica constitucional, que me parece a mí que es muy importante. A mí, antes de ser diputado, me correspondió ser director de la División de Organizaciones Sociales, Secretaría General de Gobierno, y uno de los problemas que tienen justamente los procesos participativos es que existe un nivel de desconocimiento de la ciudadanía de cómo funcionan las instituciones, de cuáles son los roles de la autoridad, y por lo tanto, para tener un diálogo eficaz, constructivo, que realmente pueda ser útil, se requiere todo un proceso de apresto a través de esta educación cívica constitucional. Luego, estos diálogos donde se van a tratar las distintas materias que van a ser un aporte ciudadano para la definición de esta nueva Carta Fundamental. Pero además, ¿no es cierto?, se hace de manera institucional, sin ningún tipo de atajo, porque esto no se puede hacer por el lado de nuestra institucionalidad, tiene que hacerse a través de la institucionalidad para que sea una constitución que realmente nos represente a todos, para que sea una constitución seria, una constitución sostenible. Pero, en el tiempo que ojalá nos rija para los próximos 30 años. ¿No se perdió la posibilidad de, teniendo mayoría en el Congreso por parte de la nueva mayoría, de poder cambiar esta constitución pensando en que somos uno de los pocos países que sigue manteniendo una constitución hecha en dictadura?
Primero porque no está definido hoy día en nuestra Constitución el mecanismo para crear una nueva Constitución. Lo que hay es un mecanismo de modificación de la Constitución que tiene quórum altísimo, ¿no es cierto?, donde la mayoría, de la nueva mayoría, valga la redundancia, no alcanza. Pero aunque alcanzara, mi pregunta ¿es bueno cambiar sustantivamente o tener una nueva Constitución con el solo ejercicio de las mayorías por sobre las minorías? ¿O se necesita también un proceso de participación, de diálogo con la ciudadanía? ¿La Constitución tiene que ser solo el reflejo de la mayoría o tiene que ser un pacto constituyente, un pacto político, social, que realmente refleje lo que es nuestra sociedad? Tiene que ser una Constitución que nos interprete a todos. Y creo que eso es lo importante, no de unos sobre otros. Y lo que permite efectivamente el proceso constituyente que ha planteado la presidenta Bachelet es generar un debate amplio, útil, ¿no es cierto?, democrático respecto a la nueva Constitución, pero también establecer un mecanismo institucional que tendrá que definirlo además el nuevo Congreso. Nosotros vamos a hacer la ley habilitante, pero tendrá que hacer el nuevo Congreso, que se va a elegir con un nuevo mecanismo, sin el sistema electoral binominal, con un sistema proporcional y con nuevas reglas desde el punto de vista no solo del financiamiento de las campañas, terminando con los aportes de las empresas, terminando con los aportes reservados, sino que también del ejercicio mismo de la campaña, donde el dinero no va a ser tan determinante, quienes efectivamente definan cuál de los 4 mecanismos propuestos, ¿no es cierto?, sea el más pertinente. Y en todo caso, con una ratificación plebiscitaria, ¿para qué? Para que esta Constitución realmente sea una Constitución legítima desde el punto de vista del origen, del procedimiento y que los contenidos nos representen a todos. Por eso que también se requieren quórum bastante altos para obligar a que esto sea un pacto constitucional, un acuerdo del Chile que queremos desde el punto de vista de los principios básicos, de las bases de la institucionalidad y también, ¿no es cierto?, del sistema político. Muy bien, pues diputado, le agradecemos por conversar con esta noticia, que esté muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, que esté muy bien, Gabriela. Profundizamos en este anuncio presidencial, nos contactamos con el presidente de Renovación Nacional, el diputado integrante de la Comisión de Constitución, Cristian Monkeberg. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Encantado. Diputado, el gobierno se habrá dado cuenta de que resultaba un poco complicado implementar una nueva reforma siguiendo la educacional, la tributaria y la laboral, que cambió el escenario de modificación en la Constitución. A ver, mire, lo primero es señalar que nosotros estamos absolutamente disponibles a avanzar en reformas constitucionales. De hecho, lo hicimos el año 80 y tanto, 89. Después del plebiscito del sí y el no, Renovación Nacional avanzó en reformas importantes y las negoció con la oposición de la época y junto al gobierno del general en esa época. Y después, posteriormente, el 2005, cuando se hizo una tremenda gran reforma y Ricardo Lagos firma la Constitución, donde dice él que es el nuevo autor de la Constitución, incluso bajó como un emperador así por unas escaleras del Congreso para promulgar la nueva Constitución que según él zanjaba y terminaba la transición. Todo eso se olvidó. Y hoy día nosotros estamos dispuestos absolutamente a avanzar en un debate constitucional, de todas maneras, nos parece razonable. ¿Le gustó la fórmula que anunció la presidenta anoche en cadena nacional? A ver, mire, le cuento. Yo creo, primero, lo que estamos aquí, están cumpliendo su programa de gobierno, que me puede parecer o no, pero me parece muy legítimo. Ahora, yo creo que, a ver, la fórmula está bien. Está bien que se use el Congreso, está bien que institucionalmente se resuelva en el Congreso con un quórum alto. Eso habla de que se quieren hacer las cosas lo más transversal posible y que se busque de alguna manera también que estén todas las fuerzas presentes. Una Constitución no puede ser de vencedores contra vencidos, de que uno la impone y el resto se la tiene que tragar por mayorías circunstanciales. Yo creo que tenemos que avanzar en acuerdos que sean lo más transversales posible. El tema de fondo, a mi juicio, son dos. Es cómo se va a hacer todo este proceso de educación cívica, que es muy necesario, a todos nos va a hacer muy bien formarnos en materia cívica masivamente, como lo pretende hacer el gobierno, para entender qué es lo que es una Constitución, qué es lo que comprende y hasta dónde llega y cómo beneficia o puede perjudicar a la sociedad, a una persona, a la sociedad en general. Y dos, lo que me preocupa también es lo que dice en relación con lo largo del proceso. Mire, si uno saca cuenta, durante lo que queda de este gobierno, simplemente lo que se va a hacer es mandar un proyecto, aparte de la educación cívica, se va a mandar un proyecto al Congreso para que el Congreso habilite al próximo Congreso, para que ese próximo Congreso decida cuál va a ser la forma para empezar recién a discutir una nueva Constitución. Por lo tanto, ¿usted cree que podrían instrumentalizarse las próximas elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, para saber cuál va a ser la visión de cada uno de los candidatos frente a esta nueva Constitución? ¿Se centraría en eso el debate? Pero no me preocupa que sea así. Yo creo que es bueno que en la próxima elección presidencial y parlamentaria se diga quiénes sí están a favor, quiénes están en contra. No me parece malo, a mí me parece razonable que entremos en un debate constitucional y que se pueda llegar a una nueva Constitución. Me parece absolutamente razonable en la medida que se haga bien. El tema es lo largo de esto.
Mire, si que la elección presidencial esté marcada o no y parlamentaria por este tema, bien, y está bien que los parlamentarios, los que sean candidatos en ese minuto, los que sean candidatos en ese minuto se pronuncien respecto a esta materia. El tema es lo largo. Estar debatiendo sobre una nueva constitución por 6, 7 u 8 años, por lo que estoy viendo yo sacando cuenta, llama la atención. Yo creo ¿Es sacarse un peso de encima por parte del gobierno y lanzárselo a las futuras administraciones? Diputado, nos queda poquito tiempo. Me quitó las palabras de la boca. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No hay ninguna definición de fondo. ¿Para qué quiere cambiar la constitución el gobierno de la presidenta Bachelet? ¿Qué constitución quiere? ¿Qué contenido le vamos a dar? Ahí están los problemas que todavía siguen oscuros. No se sabe. Y está claro por qué no se sabe, porque no están de acuerdo en una sola propuesta y una sola postura. Entonces simplemente se avanza en la forma, en el procedimiento, en las reglas, pero no se dice nada respecto al fondo. Entonces estamos en las mismas. Recién vamos a empezar a discutir esto en unos 3 o 4 años más, el tema de fondo, qué constitución queremos, qué régimen político queremos, cuáles son los derechos de las personas, etcétera, qué es lo que comprende una constitución. Estar 8 años en esto, créame que no es muy conveniente para nadie que quiere decidir respecto de inversiones en el país, para nadie respecto de un diseño de una política pública, para lo que sea, una constitución que es la ley madre, la que ordena todas las demás leyes específicas e individuales, estar debatiendo durante todo este tiempo, yo creo que es una mala señal. Y la Presidenta de la República, le cuento al tiro, nos invitó este viernes que viene, pasado mañana a las 8:30 de la mañana, a los presidentes de partido, precisamente para discutir este tema con ella, y esto se lo vamos a transmitir. Yo se lo voy a transmitir derechamente. Esto es un tema que se tiene que abordar, a mi juicio, si se quiere hacer, tiene que ser más rapidito. No digo en 2 meses y en 3 meses, pero tiene que hacerse más ágilmente. Le agradecemos y estaremos atentos a la reunión del viernes. Que esté muy bien, diputado. Gracias por el enlace. Encantado. Que esté muy bien. Nosotros hacemos pausa comercial en Esto es Noticias, volvemos enseguida con más. Conozca su dinero es la nueva aplicación que lanzó el Banco Central para identificar los billetes y monedas falsas. Por medio de su teléfono o de su tablet podrá comprobar si lo están o no engañando. Conversamos con Luis Álvarez, gerente de comunicaciones del Banco Central de Chile. Luis, muchas gracias por acompañarnos en Esto es Noticias. Encantado. ¿Qué tan importante es que las tecnologías estén a disponibilidad de los usuarios, de los chilenos, para identificar monedas falsas, billetes falsos? Bueno, una de las tareas que tiene que hacer el Banco Central, aparte de ser emisor exclusivo de billetes y monedas, es garantizar de que los billetes y monedas tengan las medidas de seguridad suficientes, pero que además la población las conozca. Y hoy día, como existen más dispositivos móviles que la cantidad incluso de habitantes que tiene Chile, entonces el Banco Central determinó y decidió también llevar las medidas de reconocimiento y las medidas de seguridad de los billetes a dispositivos móviles. Y es por eso que estamos lanzando esta aplicación hoy día, que permite a las personas básicamente informarse cuáles son las medidas de seguridad que a simple vista o con una lupa pueden ver para reconocer si un billete es verdadero o es falso. Y es súper fácil de bajar. Por ejemplo, en comerciales nosotros estábamos bajando la aplicación, yo ya la tengo en el tablet, es gratuita por lo demás, así que cualquier persona la puede instalar tanto para iPhone como para Android, así que hay diversas posibilidades para poder tener la aplicación. Absolutamente gratuita desde las tiendas de Apple o las tiendas de Google, para celulares o para iPad o para cualquier tipo de tablet. También. Mostremos entonces cómo funciona esta aplicación para que a uno no lo engañen con estos billetes falsos. La forma de buscarla es con la frase, conozca su dinero. Sí, así se llama la aplicación. Así se llama la aplicación y por lo tanto al momento de bajarla vamos a encontrar esta portada. Si podemos, vamos a ir a disculpa, billetes. Aquí un poquito más, Sí, ahí. exacto, por ahí. Vamos a tener una bóveda que se abre. Sí. Y podemos ir mirando qué billete queremos elegir. Como sabemos, los billetes de 1.000, 2.000 y 5.000 son de plástico, son de polímero. Partamos con ese billete de 2.000, por ejemplo, 2.000. para hacer una revisión de cómo podría ir funcionando esta aplicación. El Banco Central, para difundir las características de reconocimiento de los billetes y las medidas de seguridad, ha adoptado un concepto que es el MIT, que es mire, incline y toque. Los billetes mirando, inclinando y tocando se pueden reconocer fácilmente. Y ahí la aplicación entrega ejemplos de cómo hacerlo. Exactamente. Si uno va a mire, da varios puntos en que mirando el billete se puede reconocer.
los billetes tienen muchos microtextos. Claro, ya poniendo, haciendo touch en el número, Claro, se haciendo touch en el abre número, una especie uno de va a lupa ver, claro, para ver cuáles son los detalles que nosotros son los debemos revisar en los billetes. Exactamente, porque dentro de las características de seguridad de los billetes se ha incorporado mucho microtexto que hace mucho más difícil la falsificación. Y también puede ser, por ejemplo, la identificación de una línea que a simple vista no se ve, pero que al trasluz sí se puede ver. Y ahí, por ejemplo, que estamos viendo el billete de 2000, también tiene la posibilidad de que se toque el billete. ¿Cuál es la indicación que me entrega ahí la aplicación? ¿En qué me tengo que fijar? La aplicación, cuando dice toque, También entrega los relieves. Perfecto. ¿Cuáles son los relieves que al momento de pasar los dedos por un billete se pueden percibir? Vamos con el ejemplo del billete de 20.000 que tenemos Vamos aquí con en el- nuestra mesa. Y vamos a ir viendo algunos de los detalles que nos pueden ir diciendo de qué manera nosotros podemos identificar un billete falso. Ahí tenemos entonces Veamos un billete de billete... 20.000. La característica más importante de los billetes de 10.000 y de 20.000 es la franja 3D. Es una franja y si uno coloca incline en estos billetes, en el número 1, y uno mueve la aplicación, los dibujos que hay dentro de la franja 3D, que corresponden a un antú, que es un símbolo mapuche, que se usan los billetes de la nueva familia, se mueven. Si lo podemos mostrar aquí también en el billete verdadero, También para se que nos mueve. demos cuenta cuál es la línea de la cual estamos hablando, que vendría siendo esta. Exactamente. Tal cual. Esta es la línea en la cual nos debemos fijar y que al inclinarla entonces se pueden percibir ciertos detalles que a simple vista no se pueden apreciar. Lo que se hizo en la aplicación es reproducir el movimiento que tiene en el billete, que cuando uno lo inclina, Se ven efectivamente los los antú que están adentro se mueven adentro de la franja 3D. En el mirar, por En el- ejemplo, ¿dónde más me puedo fijar yo para darme cuenta que este En el billete mire es falso o también no? en los microtextos. Perfecto. Tiene mucho microtexto. Que vendría Ahora, siendo esos acá arriba. microtextos dicen 20.000 pesos, 20.000 pesos, 20.000 pesos. Tiene la denominación del billete. Si uno da vuelta al billete, si uno lo pone el reverso, en el incline aparece otra característica de los billetes nuestros, los billetes chilenos. Si uno inclina el número 20.000 en Sí. este caso, cambia de color. Acá. Y eso también lo reproduce la aplicación. Perfecto. Ahí. Tal cual. Ahí eso es lo que tenemos que inclinar y darnos cuenta de las diferencias que pueden existir. Cambia de dorado a naranja. ¿Hay en el caso muchos de- billetes falsos circulando en nuestro país que hace necesario lanzar este tipo de aplicaciones? No, todos estos son medidas preventivas. Perfecto. Todo esto que hace el Banco Central son fundamentalmente preventivas porque afortunadamente en Chile el nivel de falsificación es muy, muy bajo. Por lo mismo, el Banco Central no entrega cifras de falsificación porque cualquier cifra de falsificación puede dar una percepción equivocada de la cantidad de billetes que andan circulando. Se lanza ahora esta aplicación por lo que comentábamos al inicio, hay mayor cantidad de dispositivos móviles, por lo tanto es más fácil llegar así a la ciudadanía. Exactamente, es una forma de masificar las características de reconocimiento y las medidas de seguridad, es hacerlo a través de dispositivos móviles que tienen fácil acceso, donde la gente puede bajar fácilmente la aplicación, además es gratuito y está hecho de manera intuitiva, de manera que la gente pueda rápidamente ir identificando cuáles son las características que están dentro de cada uno de los billetes. Y esto también incluye, en este caso, las características que tienen las monedas. Las monedas son muy difíciles de falsificar, básicamente no hay, pero la aplicación también entrega características de las características que tienen las monedas. O sea, también se pueden identificar las monedas. Conozca su dinero es la aplicación que lanzó el Banco Central, la puede encontrar en todos sus dispositivos móviles. Luis, te queremos agradecer enormemente por estar junto a nosotros para hablar de este tema, para entregarnos las recomendaciones y para aprender a ocupar también esta aplicación. Encantado y muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Que esté muy bien. Y nosotros tenemos otro consejo para ustedes. En octubre, el plan Cuenta Exacta Pro viene con mucho más gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además, puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Pausa comercial y volvemos con más. Quédese. Uno de cada 4 niños es obeso antes
antes de cumplir los 10 años. Cifras preocupantes que hicieron a las autoridades cambiar la ley de rotulado de los alimentos para prevenir el consumo masivo de alimentos que pueden llegar a engordar, sobre todo de los menores. Conversamos con la doctora Claudia Quinteros, nutricionista, colaboradora del Colegio de Nutricionistas. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Gabriela. Muchas gracias por invitarnos a participar como Colegio de Nutricionistas. Doctora, ¿cómo llegamos a estos niveles de obesidad? ¿Cómo podemos explicar que en Chile 1 de cada 4 niños tenga obesidad? Mira, la verdad es que esto ha sido un proceso bastante largo, como muchos deben saber. Pasamos de desnutrición en la década del 70 a los niveles de obesidad que estamos viviendo en la actualidad. ¿Ya? Ahora, ¿a qué lo podemos asociar eso? La verdad es que los factores son múltiples. Esta es una enfermedad multifactorial, por lo tanto, todo acá influye. Desde el punto de vista del aspecto social, las condiciones de vida, el ritmo de vida, la adquisición a alimentos que ha cambiado, no es lo mismo que se adquiría antes a lo que se adquiere hoy. Hoy la industria alimenticia ha cambiado mucho, hay otro tipo de alimentos, hay mucho alimento envasado, procesado. Antes se comía más sano, ahora se come peor. ¿Podríamos hacer esa analogía? Podríamos hacer esa analogía, efectivamente. Antes se comía mejor, pero también se comía más. Pero había como más comida de casa en la mesa de los chilenos, a pesar de que fuese más contundente. Sí, era más contundente, había comida mucho más criolla, mientras que en la actualidad, dado los ritmos de vida, la incursión de la mujer en el área laboral, todo hecho ha delegado eso, el aspecto de la alimentación a un segundo plano. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, la gente ahora prepara lo que es más rápido, no invierte mucho tiempo en preparar comidas mucho más saludables. Claro, quizás es mucho más rápido preparar una olla de arroz o de fideos que una carbonada, un charquicán, o una cazuela y ese tipo de cosas. Doctora, en relación a lo mismo, hace ya bastante tiempo se ha hablado sobre la posibilidad de cambiar los rotulados de los alimentos para que los chilenos sepamos qué comemos, qué consumimos. ¿Es una buena medida? ¿Va en la línea de lo que debemos hacer? A ver, obviamente todo lo que implique una mejora y tratar de revertir estos índices altos de obesidad, obviamente es positivo, ¿ya? Ahora hay que verlo en la marcha. En este minuto ha estado todo sobre el papel. Se ha cambiado también varias veces. Se ha cambiado la norma. Se ha estancado, se ha hecho consulta popular. Ahora, en rigor, debiese ya estar funcionando en junio del próximo año, es decir, junio de 2016. Y se mantendrían estos semáforos negros, ¿no? Como indicadores. Se mantendría esta tipificación de octágono negro, de color negro con letras blancas, que en el fondo caracteriza a todos aquellos alimentos que estarían siendo perjudiciales para la salud. ¿Ustedes están de acuerdo con ese tipo de identificación de los productos? ¿Es una buena forma de saber cuáles productos son buenos o malos? Mira, efectivamente es una buena forma porque alude en el fondo a la comprensión que pueda tener el consumidor sobre ese producto. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Le va a decir al consumidor, este producto es alto en grasas saturadas, alto en grasas, alto en azúcares, alto en sodio, alto en energía, que son en el fondo los nutrientes críticos en los que se está fijando este nuevo etiquetado nutricional. Entonces, desde un punto de vista sensorial, a la vista, al consumidor eso le resultaría mucho más fácil porque podría identificar qué producto me estaría dañando, perjudicando mi salud y qué producto no. ¿Qué pasa con las promociones asociadas a la compra de alimentos, sobre todo aquellos que tienen que ver con grandes cadenas de comida rápida? Bueno, esos alimentos, la verdad que por esta ley de etiquetado estaría quedando fuera por un tema que se venden entre comillas a granel. Ya no son como envasados. Pero por algún lado esta ley sí los incluiría en el aspecto de la publicidad. ¿Ya? Eso se restringiría. Se restringiría, por lo tanto, todos aquellos alimentos que promocionen su consumo a través de incentivos, por ejemplo, la entrega de figuras, stickers, juguetes, concursos, cualquier tipo de esa cosa, está normado. O sea, este etiquetado plantea la prohibición de ese tipo de publicidad. Doctora, nos queda poquito tiempo, pero en relación a una buena alimentación para un niño basada en frutas, verduras, lácteos, carnes, y ahí podríamos estar bien, cereales también. A ver, las recomendaciones generales en el fondo para mantener una alimentación saludable en este grupo etario especialmente, obviamente son
consumo de frutas, de verduras que se está dejando de lado, Sí. a los niños no les gusta, consumo de lácteos descremados, ya preferentemente legumbres, ya carnes, ojalá de origen no graso, ya que no contengan mucha grasa, pero en general ese tipo, si tú te das cuenta, son todos alimentos naturales, ¿ya? Y tratar de dejar de lado todos estos alimentos procesados, que son las galletas, los chocolates, los jugos azucarados, las bebidas, que tienen una alta concentración de azúcar. Darse tiempo también para preparar los alimentos más que para comprarlos, que a veces nos pueden causar un daño mayor. Justamente es prepararlo, y lo que viene, ojalá el próximo año, es que el consumidor aprenda a comprar, entienda lo que está comprando. Y por lo mismo consideramos ahí nuestra función como nutricionistas. Muy ¿ya? bien, pues doctora, La le queremos educación. agradecer por estar junto a nosotros, por educarnos también en el transcurso de esta entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por estar junto a nosotros durante toda esta entrega informativa. Siga la sintonía de UCB Televisión, nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.